Pública, específicamente en la Procuración y Administración de Justicia. Y para mí me es grato el aspirar a la postulación para el cargo de secretario técnico en el Sistema Estatal Anticorrupción, esencialmente pues para coadyuvar y colaborar dentro de los dos componentes que instalan el Sistema Estatal Anticorrupción, que es el Comité Coordinador Estatal y el Comité de Participación Ciudadana. Esencialmente, bueno, como ustedes todos saben, el Comité Coordinador Estatal, bueno, pues se compone por el titular del órgano superior del Estado, por el titular de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, por un miembro del Consejo de la Judicatura Federal, que en este caso, de la Judicatura, perdón, del Consejo de la Judicatura, que en este caso es el presidente superior del Tribunal de Justicia del Estado, un miembro el titular de la Secretaría de la Contraloría, un miembro también del Consejo de Participación Ciudadana y quien es quien preside al Comité de Coordinación Estatal. A lo mejor se me está pasando algún miembro del Comité Coordinador Estatal, pero bueno, esencialmente se componen este Comité Coordinador Estatal por la titularidad de esos miembros, que son entidades de la Administración Pública del Estado y que son dependencias del gobierno, en este caso del gobierno del Ejecutivo. También, bueno, pues los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, como ustedes todos saben, pues son electos a través de las diferentes metodologías que se tienen y que se establecen en la convocatoria, que en este caso, pues el Congreso del local estableció para elegir a cada uno de sus miembros e instalar el sistema estatal, instalar el Comité de Participación Ciudadana. Por cuanto hace a la función del secretario técnico, pues esencialmente la función de él es principalmente colaborar y coadyuvar tanto con el Comité Coordinador Estatal como con el Comité de Participación Ciudadana, suministrándoles todo el apoyo técnico, todos los insumos para el ejercicio de sus funciones. Y entre otras cosas, bueno, pues también está el esencialmente llevar a cabo el cumplimiento de la ejecución de los acuerdos tomados por el Comité de Coordinación Estatal, que funciona como órgano de gobierno, que es las dos entidades, tanto el Comité Coordinador Estatal como el Comité de Participación Ciudadana, cuando sesionan de manera colegiada. Y aquí es donde entra la función del secretario técnico, que entre otras cosas es esencialmente el apoyo para el cumplimiento de los acuerdos, que se den debidamente cabal cumplimiento de esos acuerdos tomados y que efectivamente se cumplan con los objetivos que se tienen con el sistema estatal de anticorrupción. Es así que entonces, pues tenemos que la visión que yo tengo esencialmente es que el sistema estatal anticorrupción tenga las opciones y los elementos, sobre todo para que los servidores públicos pues tengan una función ética, de integridad, de honestidad, que tengan una adecuada conducta en el ejercicio de su función y que sobre todo pues se transparenten el ejercicio de esa función pública. Hemos visto hoy en día de cómo la corrupción ha estado presente a lo largo de estos años. Y bueno, pues creo que la corrupción, la mejor vacuna que se tiene es la transparencia. En la medida en que los servidores públicos tengan una situación de una conducta de ética, de integridad, de honestidad, de una adecuada conducta, de un adecuado ejercicio de la función pública, es así como trataremos de evitar la corrupción. Por otra parte, bueno, pues también en el ejercicio de
mi función como secretario técnico, pues también estaría hacer la propuesta, proyectos de políticas públicas para mejorar la prevención, la detención y la sanción de los hechos de corrupción y de fiscalización. ¿Cómo? Bueno, pues a través de los diferentes mecanismos que existen, que la ley nos da, como el procedimiento administrativo, como el procedimiento penal, como el procedimiento de los órganos de control internos de las diferentes secretarías, para así, en un momento dado, ir rigiendo una conducta del servidor público que sea honesta, que sea ética y que tenga una eficacia y una eficiencia en la administración pública. Creo que hoy en día es importante poner el dedo en la llaga, sobre todo de los acuerdos y las determinaciones que el Consejo Coordinador Estatal ha llegado a realizar y que se deben de cumplir y se deben de ejercer. Y si hay servidores públicos que han infringido la ley o que en su caso han cometido delitos, bueno, pues que se tiene que llegar a ser sancionados, ya bien con, dependiendo de cuáles sean las condiciones, si es una infracción administrativa, si es un delito, si es una cuestión a lo mejor de un servidor público de elección popular, a lo mejor someterlo a un juicio político, a un procedimiento establecido en el Congreso local, bueno, pues hay que hacerlo, pero sobre todo creo que el sistema estatal anticorrupción debe de hacer las observaciones en la medida en que le debe de dar también información a la ciudadanía para que la ciudadanía vea que efectivamente existe una transparencia, que existe, que efectivamente el ejercicio de la administración pública lo están realizando personas que fueron electas, personas que fueron dadas su confianza para el ejercicio de esta función de la administración pública y que no debemos dejar pasar el sentido de que esos servidores públicos o esas entidades como el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial puedan hacer abuso de ese ejercicio que se le confirió a través del electorado. Creo que en materia política, pues tenemos a los servidores públicos que son electos popularmente y que en un momento dado pudieran ser sancionados con la destitución o incluso la inhabilitación por infracciones cometidas en el ejercicio de su encargo. Por cuanto hace a la cuestión legislativa, pues también está toda la materia de los diputados que finalmente tienen acceso a una gran variedad de programas y de recursos públicos que finalmente son sometidos al escrutinio público y que deben de haber transparencia de las cuentas y rendición de cuentas para que finalmente la sociedad tenga conocimiento de lo que es lo que se está haciendo, cómo se están aplicando esos recursos, cómo se están invirtiendo y que efectivamente exista una transparencia. Por cuestiones del Poder Judicial, bueno, esencialmente tenemos aquí la facultad solamente por cuanto hace a la publicidad de las sentencias, de cómo se está impartiendo el ejercicio de la administración de justicia, de cómo se está sentenciando. Obviamente, estas sentencias son también del escrutinio público, preservando siempre los datos personales. Hemos visto ya en medios de comunicación que llegan a hacer la publicidad de las sentencias, precisamente dándole la oportunidad a la ciudadanía de que efectivamente está actualizando y se está administrando una justicia adecuada, se están respetando los derechos humanos, hay una garantía de legalidad, de debido proceso, y eso creo que a la ciudadanía finalmente les complace que haya un procedimiento, una metodología para este tipo de sanciones. Vemos con mucha tristeza y lástima que de vez en cuando la ciudadanía se desespera, hay actos de linchamiento, hay actos de barbarie, en el sentido de que a veces las autoridades no tienen la suficiente competencia y habilidad para disuadir a ciertos grupos de la población que están inconformes, que están hartos de la inseguridad. Y que bueno, pues todo este tipo de conductas, hay alguien que es responsable.
cómo lo tenemos que hacer aterrizar y ser objetivos en el sentido de que cada servidor público en el que se desempeña dentro de la Administración de Justicia tenga la oportunidad de efectivamente ejercer esa función pública y bueno, si hay responsabilidades, que así se haga, o sea, que se hagan las observaciones, que se inicien los procedimientos para que finalmente el sistema estatal de anticorrupción pueda dar luz y seguir con el cumplimiento de sus objetivos. No debemos perder también de vista que el sistema estatal anticorrupción, una de las funciones es colaborar con la detección, la prevención, con sancionar también las conductas de los servidores públicos y los hechos de corrupción. Esos hechos de corrupción, bueno, pues hay muchas hipótesis en la ley, ¿no? Bastaría hablar de el cohecho, del peculado, tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito, entre otros. Y bueno, pues todas estas conductas, creo que finalmente el sistema estatal anticorrupción debe hacer observaciones y donde efectivamente se encuentren que se han infringido las leyes, ya bien a través de faltas administrativas graves o no graves, pues se tengan que sancionar, ¿no? Dentro de las faltas graves, pues tenemos, de las faltas no graves tenemos como las omisiones de no rendir declaración patrimonial o de intereses, no dar cuenta de cómo se están utilizando los recursos o, en su caso, las omisiones de los servidores públicos que finalmente no están haciendo sus informes o no están informando de cómo se están aplicando los recursos que se les dieron para ciertos programas o, en su caso, para la aplicación de programas sociales. Entonces, es así que, entre otras, pues dentro de las faltas graves, tenemos ahí ya la constitución de delitos como el cohecho, el tráfico de influencias, por citar algunos. Creo que el sistema estatal es importante y sobre todo el secretario técnico deberá de cumplir los proyectos, deberá de cumplir los acuerdos, que se cumplan, que se den cumplimiento en todas cada una de las partes que se hayan tomado en el comité coordinador estatal y, entre otras, pues lógicamente también está, como lo comenté hace un rato, ¿no? El apoyo técnico, los insumos, los recursos, el personal, los inmuebles, todo lo que finalmente el órgano de gobierno pudiera necesitar. Y lógicamente, pues también el secretario técnico tiene, entre otras facultades, pues la de llevar lo que es el estatuto de organización de la Secretaría Ejecutiva. Tiene unidades. Faltan 3 minutos. Sí, tiene unidades de administración, perdón, tiene unidades de asesoría jurídica, de la administración de recursos humanos, y creo que el secretario técnico deberá de coordinar y asesorar una buena programación para el éxito del sistema estatal anticorrupción. Por el momento, ese es mi comentario y mi sentir del sistema estatal anticorrupción. Muchas gracias. Gracias, Delfino. Entonces, pasamos, digamos, ahora a la ronda de preguntas. Entonces, ¿cuáles consideras que son las unidades o áreas sustantivas de la Secretaría Ejecutiva? Bueno, las unidades son una unidad de riesgos de evaluación y políticas públicas, unidad de servicios tecnológicos y plataforma digital, y las direcciones pues son las direcciones administrativas, asuntos jurídicos, vinculación interinstitucional y una dirección de transparencia. De acuerdo, ¿esa es tu respuesta? Sí. Ok, gracias. Siguiente pregunta entonces, por favor. Mari Carmen, tu micrófono, por favor. No la escucho. Perdón.
Buenos días. Mi pregunta es, ¿cuáles son los retos que actualmente enfrenta la Secretaría Ejecutiva ante los órganos colegiados? Bueno, pues lo que enfrenta la Secretaría Ejecutiva es la cuestión de mediar los proyectos y propuestas del Comité Coordinador Estatal y los proyectos y propuestas también del Comité de Participación Ciudadana. El secretario técnico está en medio de estas dos organismos y el reto esencial es llegar a conciliar y ser objetivo con las propuestas tanto de uno como de otro, visualizar cuáles son los objetivos tanto de uno como de otro, realizar las políticas para que se tenga éxito tanto en el Comité Coordinador Estatal como en el Comité de Participación Ciudadana. Creo que ese es el gran reto de la Secretaría Ejecutiva, ser una persona con habilidades, con competencias, con destrezas, para precisamente conciliar todo este tipo de situaciones que se vayan presentando, porque tendrá que cabildear o tendrá que entrar en acuerdos con los miembros del Comité Estatal, del Comité y del Comité de Participación Ciudadana. Gracias. Sí. Delfino, respecto a el funcionamiento y los objetivos del sistema estatal anticorrupción, ¿cuáles consideras tú que son los principales objetivos de este sistema y qué estrategia debería implementarse para cumplir con estos objetivos? Bueno, mire, efectivamente los objetivos del sistema principalmente son la detección, la prevención y las sanciones de las infracciones a la ley por el ejercicio de la función pública y sobre todo los hechos de corrupción. ¿Cuáles serían las estrategias o cuáles serían los retos a seguir para que finalmente se cumplan? Esencialmente pienso que campañas de publicidad, campañas de información, campañas también de valores, sobre todo a los servidores públicos. Las campañas de publicidad, bueno, van dirigidas a todo el público en general, que sepan que efectivamente hay instrumentos y hay órganos autónomos o órganos dependientes del poder público para presentar denuncias y para presentar sus quejas. Por cuanto hace a los servidores públicos, creo que se debería de plantear una forma de integridad, de ética, de valores, del debido ejercicio público, de una debida eficiencia y eficacia en el servicio público. Si el servidor público se apega a las disposiciones de la ley, no hay por qué tener corrupción. Si el servidor público no se apega a las funciones de la ley, obvio, vamos a tener ejercicio indebido de funciones. Desde el momento en que a mí me para un de tránsito, desde el momento en donde yo estoy como ciudadano tratando de minimizar la infracción y diciéndole, oiga, nos arreglamos acá, le puedo dar una dádiva para que no me levante la infracción. Creo que en la medida en que efectivamente seamos conscientes, si yo cometí una infracción, pues entonces esperar mi infracción, irla a pagar. Así sean 3, 4 mil pesos, nos va a doler, pero yo creo que en la medida en que experimentemos un tipo de infracciones, de hecho de tránsito en este caso, y que paguemos cierta cantidad de dinero, creo que la ciudadanía va a dejar de ser infractor. Pero si en la medida en que los ciudadanos estamos todavía realizando actos de corrupción y no respetamos la ley, estamos sobornando al servidor público, que en este caso sería el agente de tránsito, pues caemos en un vicio, es una cadena de eslabones que nos vamos llevando. Si el ciudadano soborna
al elemento de tránsito, el elemento de tránsito soborna a su jefe inmediato y su jefe inmediato al superior y el superior al mando. Entonces, creo que debemos de tener bien en claro que se debe de acabar la impunidad. Debemos de tratar de trabajar para que haya campañas y acabar con la impunidad. Creo que en la medida en que efectivamente se acabe la impunidad, de que efectivamente la gente que infringe la ley o que hace actos de corrupción sea sancionada y sea sometida a la opinión pública, los demás servidores públicos creo que van a llamar la atención y van a decir, no puedo hacer esto porque me va a pasar esto. Me van a publicar, me van a dañar en mi imagen pública, me van a inhabilitar, me van a destituir. Creo que en la medida en que como tengamos un programa para evitar la impunidad, creo que vamos a tener éxito en el sistema estatal anticorrupción. José Delfino, nuevamente, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué capacidades y conocimientos de los que tú dispones piensas que son importantes para ejercer el puesto de secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción? Pues mire, las capacidades y habilidades, competencias que yo poseo, creo, por mi función o por el ejercicio profesional de la abogacía, pues tengo la capacidad del conocimiento de las leyes, el manejo de las leyes, saber la estructura de la administración pública, tanto federal, estatal y municipal, como su aplicación, los diferentes procedimientos que se deben de ejercitar en tratándose de faltas administrativas, en tratándose de delitos de carácter penal o incluso también de procedimientos de carácter civil. Recordemos que el sistema estatal anticorrupción tiene que visualizar tanto faltas administrativas graves, no graves, de los servidores públicos, como delitos de carácter penal que inmiscuyen hechos de corrupción. Y la otra es también por cuestiones de carácter civil. El carácter civil, ¿a qué voy? Es decir, a lo mejor tenemos un ejemplo de que alguien está obteniendo la concesión de un servicio, a lo mejor de una guardería o de un asilo de ancianos, y el particular lleva a sus familiares para que reciban una atención, y si en esa atención hay algunas omisiones o hay unas conductas de falta de cuidado, se pueden demandar responsabilidades civiles o, en su caso, bueno, pues responsabilidades administrativas, dependiendo si son dependientes también de la administración pública, si son paraestatales. Y bueno, pues creo que su aplicación de las leyes creo que abonaría y colaboraría con la estructura, la función para detectar efectivamente en cada caso, en cada denuncia y en cada situación que se vaya presentando, hacerle la observación, oye, creo que esto es procedimiento administrativo, creo que esto es procedimiento penal, creo que esto es un procedimiento civil. Entonces, tengo también vasta experiencia en el nuevo sistema jurídico penal, que es ahora el sistema penal acusatorio adversarial. Tengo perfectamente conocimiento en la investigación complementaria, en la etapa intermedia, en el juicio oral, en la ejecución de sentencia. Y bueno, pues una serie de procedimientos en donde efectivamente me he estado actualizando en la cuestión de los avances del derecho, tanto del derecho penal como el derecho administrativo. Y bueno, pues no soy presuntuoso, ¿verdad? Pero dentro de poco ya también tendré mi título de doctor en Derecho Penal. Y bueno, creo que eso abona a la carrera profesional. Creo que esas competencias que usted me pregunta, ojalá me den la oportunidad para desarrollarlas, colaborar con ustedes como secretario técnico, y espero, de ser el caso que sea electo para la terna, bueno, pues ejercer un buen papel. Muchas gracias. Sí.
Delfino, buen día nuevamente. Hola, buen día. Delfino, platíquenos acerca de una problemática que en su experiencia profesional le haya implicado tomar una difícil decisión. Bueno, pues una de las difíciles decisiones es, yo me encontraba realizando trabajos en la Procuración y Administración de Justicia, lo que es en la zona de la Mixteca, por esa zona de Izúcar de Matamoros, en Tepesco, y hubo una ocasión en que ahí en ese municipio de Tepesco, pues mataron a un pastorcito que andaba en los campos de ahí del municipio y lo mataron con arma de fuego, le dieron 2 o 3 balazos. Esto fue como a las 6, 7 de la tarde. La gente, lógico, los papás empezaron a buscar al menor. Los papás se dieron cuenta que el menor no llegó porque los animales, que en este caso son los borregos, llegaron a su casa. Entonces los papás se alertaron, fueron a buscarlo a los campos por donde generalmente pastoreaba y lo encontraron muerto, ¿no? Pues al encontrarlo muerto hicieron varias cosas ahí con los vecinos de que lo habían matado y que había gente por ahí alrededor en los campos que todavía por ahí pudieran estar. Tocaron las campanas del pueblo y, y la gente pues se conglomeró, empezó a llegar. A mí me dieron la noticia a través de la policía ministerial de ese entonces. Acudimos al lugar para las diligencias de levantamiento de cadáver. Estuvimos ahí en el lugar. La gente no quería dejar sacar al cuerpo, se quería quedar con el cuerpo. Una difícil situación en el entendido de que tuve que convencer a la gente que nos permitiera sacar el cuerpo para hacer los estudios de la autopsia, las consecuencias de la muerte, las heridas, las trayectorias de las balas, si fue de adelante hacia atrás, en fin, todo lo que sean los estudios criminalísticos. Y bueno, pues hubo un gran impedimento porque finalmente la gente se conglomeró, se manifestó, no nos dejaron pasar. Tenía temor porque pues peligraba el temor tanto de mi vida como de mis compañeros, en el sentido de que la gente se ponía ya cada vez más enérgica y empezaba a gritar que nos iban a quemar, que nos iban a matar en ese momento, que porque exigían justicia y que nosotros como dependientes de la Procuración de Justicia no hacíamos nada, que no aclarábamos las cosas. Y bueno, pues en ese momento se tomó la decisión de decir, a ver, señores, ¿quieren ustedes quedarse con el cuerpo? Se quedan con el cuerpo, pero mañana yo vengo a las 7 de la mañana por él, me lo llevo, hago los estudios y se los vuelvo a regresar. Lo que la gente peleaba era precisamente eso. Como ya se había llegado la noche, pues no querían dejar al menor en el anfiteatro solo, querían tenerlo ahí en su casa para hacer los efectos de la velación. Y bueno, son decisiones que se tienen que tomar en ese momento. O se toman esas decisiones o se asumen las consecuencias. Porque además yo ya veía a la gente muy enardecida y si no había una respuesta de nuestra parte, y aún sabiendo las obligaciones que nosotros tenemos dentro de la Procuración de Administración de Justicia, de hacer el levantamiento de cadáver, de llevarnos a hacer los estudios y después entregar el cadáver, pues ahí había que tomar una decisión importante. ¿Cuál? Se le hizo la propuesta, se quedan con el cadáver, mañana vengo yo, viene mi equipo, se les ofreció incluso que si había un espacio ahí dentro de un lugar que pudiéramos también realizar la necropsia, bueno, pues se llevaron todos los equipos de servicios periciales para realizar la autopsia, ahí mismo se realizó, se terminó y se entregó el cadáver. Pero creo que son de esas decisiones que se tienen que tomar, sobre todo salvaguardando primero que nada la vida, 2, salvaguardando también la integridad de la vida de los compañeros que acuden a hacer este tipo de realizaciones. Y aquí, visualizando también no incurrir en responsabilidades de los servidores públicos, ¿no? Creo que el contexto en que nos enfrentemos debemos también tomar una decisión adecuada, ecuánime, sin contravenir las disposiciones legales. En este caso, bueno, pues no había condiciones para poder sacar el cadáver, al contrario, poníamos en riesgo y creo que pues eso nos
dio una buena presentación, aunque de todas maneras la gente hizo su manifestación, cerraron la carretera, hicieron meeting ahí en la carretera estuvo bloqueada por alrededor de casi 12 horas, en lo que fue el tramo de Izúcar de Matamoros a Cuautla, no pasaba nada, llegó la policía al día siguiente, la policía estatal, la policía federal, nosotros llegamos y efectivamente como se había quedado ya con el presidente municipal, con el papá, nos hicieron entrega del cadáver y bueno, se hicieron los estudios, ¿no? Creo que de las decisiones más importantes que he tomado son esas, entre otras, en donde también se ha acudido a lugares en donde no hay celular, en donde no hay radio, y bueno, pues se tienen que tomar las decisiones en ese momento, ¿no? Independientemente que una vez que tengamos comunicación, pues informar a los superiores para que tengan conocimiento de lo que está pasando en el lugar. Muchas gracias, Delfino. Sí. Entonces, última pregunta, por favor, para ti. ¿Qué mecanismos implementarías en la Secretaría Ejecutiva relacionados con precisamente lo que mencionabas, la prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y faltas administrativas, por favor? Pues tendríamos que hacer un programa de políticas públicas, sobre todo con publicidad, tanto para la ciudadanía como para los servidores públicos, hacer señalamientos. Vemos hoy en día que la Administración Federal sí está aplicando ya las sanciones por hechos de corrupción. Entonces, creo que efectivamente para la disuasión de estos hechos de corrupción y la detección de las infracciones de los servidores públicos, no hay más que inculcarles los valores de integridad, honestidad, de ser eficientes y eficaces en el servicio público que están desempeñando, porque finalmente el servidor público pone y atenta en lesionar o dañar el patrimonio del Estado. Y me refiero al patrimonio del Estado porque es en sí el bien jurídico que tutela. O sea, el patrimonio del Estado es la administración pública, son sus bienes, son sus miembros, que en este caso son sus servidores públicos. Pero efectivamente, en la medida en que un servidor público se conduzca con honestidad, integridad, con debida diligencia y que no infrinja la ley, vamos a estar adelante, porque se cumplen las normas, se cumplen las leyes y vamos a tener un Estado en donde efectivamente bajemos los niveles de corrupción. Creo que eso sería una buena medida. Campañas de publicidad al público en general que efectivamente denuncien. Si no denuncian, hay impunidad. Si no denuncian, hay repetición del hecho o de la infracción. Entonces, si esa impunidad nosotros la empezamos a bajar con la denuncia, si esa impunidad la empezamos a bajar con sanciones y con sanciones ejemplares, con servidores públicos que están en el ejercicio de la función pública actualmente y que si efectivamente se inicia un procedimiento administrativo y hay una sanción de inhabilitación o destitución, pues que se le impongan, pero debemos dejar fuera a estos servidores públicos que finalmente se están aprovechando y están haciendo uso indebido del poder. Creo que en la medida en que efectivamente tengamos campañas de publicidad tanto a la ciudadanía en general como a los mismos servidores. Ahora, las administraciones, yo recuerdo, no sé si del 2005 a la fecha, han estado trabajando efectivamente en la administración pública con códigos de conducta, con códigos de ética, haciéndoles ver a los servidores públicos que deben de conducirse con integridad, honestidad, eficiencia, con todos estos valores. Si tenemos servidores públicos eficientes, eficaces, honestos, íntegros, vamos a tener una excelente administración pública. Muchas gracias, Delfino. Entonces, sí. Gracias por atender a este llamado, por tu exposición y por responder a nuestras preguntas. Entonces, de este modo concluimos la entrevista del día de hoy y, bueno, la siguiente semana nosotros, pues, haremos ya la terna, sacaremos la terna al público de quienes la integran. Te repetimos, gracias por estar aquí, gracias por tu postulación. Y pues estaremos atentos a lo que sea conducente
para este proceso de selección. Muchas gracias a todos. Buenos días. Gracias, muy buenos días a todos y gracias por su atención. Gracias. Gracias a ti. Buen día a todos.